Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo es la evaluación diferida en Haskell. Supongamos que nos piden el siguiente requerimiento. Queremos traer los últimos 5 tweets que contengan el hashtag GrokXD. Si estás acostumbrado a trabajar en un lenguaje que tiene evaluación ansiosa, esto implicaría primero bajarnos todos los tweets para luego hacer el filtro correspondiente y quedarnos con los últimos 5 tweets que contengan el hashtag que estamos buscando. Y aquí es donde surge el concepto que vamos a explicar en este video, la evaluación diferida o no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Tenemos aquí la función doble primero que, dado dos números, nos devuelve el doble del primero de los argumentos que le pasamos. ¿Qué pasa con el segundo argumento? No lo estamos utilizando. Vamos a levantar en una terminal nueva stack GHCI para poder hacer algunas consultas. Primero, queremos saber cuál es el resultado de doble primero de 5 y 7. Es 10, por supuesto, porque es el doble de 5. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero evaluar esta expresión? Doble primero de 5 y de 1 dividido 0, en lenguajes que trabajan con evaluación ansiosa, produce una división por 0, es decir, un error, y no podemos obtener el resultado de la función. Ahora bien, en Haskell, como trabajamos con evaluación diferida, no vamos a resolver el valor del segundo argumento hasta tanto no lo necesitemos. Por supuesto, si yo ahora pido doble primero de 1 dividido 0 y 5, esto sí produce una división por 0. Fíjense lo que sucede cuando queremos evaluar la función doble primero con estas dos expresiones, 2 por 2 y 1 dividido 0. Si estuviéramos en un lenguaje con evaluación ansiosa, lo que pasaría es que primero querríamos calcular el valor de dichas expresiones para luego pasársela a la función. Ahí nos encontraríamos con que la segunda expresión, el parámetro 1 dividido 0, daría error y la función doble primero no se podría ejecutar. Como estamos en un lenguaje como Haskell que tiene evaluación diferida, lo que tenemos que hacer es tomar la definición de doble primero y aplicarle la igualdad matemática propiamente dicha. Entonces, lo que ocurre aquí es que no vamos a evaluar ni la primera ni la segunda expresión hasta tanto no lo necesitemos. Entonces, simplemente reemplazamos aquí la definición original y obtenemos esta cuenta que todavía puede reducirse a 4 más 4 y eventualmente en 8, que será nuestro valor irreductible. La ventaja que tenemos en esta estrategia es que pudimos resolver el valor de la función sin que dé error, mientras que en la evaluación ansiosa no lo podemos hacer. Vamos a trabajar a continuación con la función AND, que necesita dos expresiones booleanas, es decir, dos argumentos de tipo bool. Supongamos que la primera expresión que le vamos a pasar es 1 menor a 0. La segunda expresión podría ser algo como 1 dividido 0 igual a 44. En un lenguaje que tiene evaluación ansiosa, esto produciría un error, porque primero queremos resolver los argumentos y luego evaluar la función AND. En Haskell no pasa eso. Solamente necesitamos tener la primera expresión y cuando vemos que la primera expresión no se cumple, es decir, está asociado a un valor de verdad falso, ya no nos importa el segundo argumento porque false y cualquier otra expresión siempre da false. En cambio, si yo cambio este menor por un mayor, fíjense que ahí sí tengo el error de división por 0. Fíjense que aquí definimos esta función loop, que lo único que hace es ciclar en forma indefinida, ¿no? Es una especie de while true. Si yo quiero evaluar la función loop, fíjense que no termina nunca y la debo cortar de alguna manera, por ejemplo con control C. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos evaluar esta expresión? 1 menor que 0 y loop. Por supuesto, Haskell no va a evaluar el segundo argumento en este caso porque detecta que 1 dividido 0 es false, en este caso necesita evaluar el valor de la expresión y llega a que dentro de esta definición por pattern matching machea con false. Con lo cual descarta el segundo parámetro y lo que termina pasando es que esta expresión devuelve false.
Vamos a resolver la función primeros n', que dado un número, nos devuelve una lista de números, es decir, una lista de números primos. ¿Qué es lo que recibimos como parámetro? ¿Cuántos números primos queremos devolver? Podríamos resolverlo con recursividad, pero vamos a buscar algo un poquito más loco. Esa cosa loca va a ser crear una lista potencialmente infinita con todos los naturales. Es decir, 1, 2, 3, 4, etc. De los naturales no vamos a quedarnos con todos. Vamos a filtrar aquellos que sean primos. Esto sigue devolviendo una lista potencialmente infinita, porque los primos son infinitos, antes de que algún matemático pierda la cabeza, ¿no? y nos rete. Ahora bien, una vez que yo resuelvo filter primo, ¿qué es lo que necesito? Bueno, quedarme con los primeros n, y para eso tengo una función. La función se llama takeQuantos, ¿no? De nuevo, no es take la función en sí, porque take no se puede componer con el resultado de esta lista infinita. Ahora, takeQuantos sí recibe una lista y entonces lo puedo componer con lo que me devuelve filter primo, ¿no? De nuevo, no estoy componiendo take y filter, sino que estoy componiendo primero aplico filter primo y luego takeQuantos, ¿no? Es decir, filter de una condición y take de un number. Momento, yo nunca escuché hablar de filter. Bueno, se viene un video próximamente donde vamos a ver funciones de orden superior. Pero intuitivamente acá lo que está pasando es que, dada una lista de números, voy a filtrar aquellos que son primos. ¿Qué le estoy pasando? Estoy pasando una función primo, y lo que hace el filter es quedarse con los elementos que cumplan una condición. Una vez que tengo los primos, sí ya puedo sacar los primeros n. Para probar que funciona, abrimos una terminal y ejecutamos stack.ghci. Vamos a pedir evaluar los primeros n primos, donde ese n puede ser 7. Y aquí los tenemos. Son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Fíjense que pese a que aparentemente nosotros estamos trabajando con una lista potencialmente infinita, dado que luego en algún momento le pedimos traer únicamente los primeros 7, el algoritmo termina convergiendo a un valor que es computable. Haskell trae algunas funciones que nos permiten trabajar con listas potencialmente infinitas. Fíjense, por ejemplo, head de esta lista, que va de 5 a infinito, nos devuelve el valor 5. Lo mismo hemos visto que pasó con take, ¿no? Podemos elegir esta lista de 6 hacia infinito y quedarnos con los primeros 10 números de esa serie. E incluso folderreg es una función de orden superior que vamos a ver más adelante. Tiene una definición que permite trabajar con listas potencialmente infinitas. Veamos cómo funciona el em de un número suficientemente grande dentro de una lista infinita. Fíjense que tardó un poquito, pero eventualmente el em pudo encontrar este número dentro de una lista que en algún momento tenía como cabeza ese mismo número. Descartó la cola, que se forma con el número siguiente y hasta infinito, y llegó a un valor irreductible que es el valor de verdad true. Ahora, ¿qué pasa cuando yo busco el número 4 dentro de la lista de naturales partiendo de 9? Acá el em se va a quedar en loop infinito. Y esto tiene que ver con los valores y también tiene que ver con la definición del em. Es decir, lo que permite que una función pueda trabajar con listas potencialmente infinitas son tanto los valores como las expresiones que nosotros utilizamos en la definición de nuestras funciones. Si en algún momento nosotros descartamos alguno de los parámetros que recibimos, tenemos chance de poder trabajar con listas potencialmente infinitas gracias a la evaluación diferida que trae Haskell. Hablaremos de las ventajas que tiene trabajar con evaluación diferida. La primera de ellas es bastante obvia. Dado que yo estoy difiriendo la evaluación hasta tanto necesite resolver una expresión, por supuesto tiene mejor performance. Por otra parte,
Hay soluciones que funcionan con evaluación diferida y no lo hacen con evaluación ansiosa. También me permite manipular estructuras potencialmente infinitas o estructuras muy grandes, dado que solamente utiliza la parte que necesita. Y genera soluciones con mejores abstracciones. Si podéis comparar en el apunte cómo se resuelven los primeros n números primos utilizando una solución recursiva versus la variante con el take y el filter, vas a ver que finalmente tenemos abstracciones de más alto nivel, utilizamos funciones existentes, es decir, aprovechamos mucho más las ventajas que nos brinda trabajar dentro de este paradigma. Una de las características que tiene la evaluación diferida es que necesita la ausencia de efecto colateral. Suponete que hay una expresión E que represente la acción de cumplir años para una persona. Podría ser cumplir años persona. Eso dentro del modelo funcional, dentro de Haskell, podría ser representado por un valor inmutable, un data persona, que al cumplir años retorna un nuevo valor. Entonces eso no produce un efecto real, ¿sí? En cambio, si nosotros tuviéramos la posibilidad de cumplir años para una persona donde modificáramos la estructura persona, eso podría ser contraproducente respecto a la evaluación diferida. Es decir, ya no me da lo mismo evaluar la expresión E en un momento t sub 0 o en un momento t sub 1. O reutilizar esa expresión en n lugares, porque lo que estaría pasando es que la persona dejaría de cumplir años o cumpliría años en otro momento. Y eso podría cambiarme cosas que yo estoy necesitando para, en este caso, F1 o F2. Por ejemplo, determinar si la persona es mayor de edad para, por ejemplo, darle la licencia de conducir. Entonces, la evaluación diferida es raro que la puedas encontrar en lenguajes donde no exista el concepto de inmutabilidad o donde permita la ausencia de efecto. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.